Cariño, te presento Jessica. Esta es la mujer que realmente amo. David pronunció estas palabras mientras Mary todavía sostenía a su bebé recién nacido en su regazo, solo 3 días después de una cesárea dolorosa que la había dejado con puntadas ardientes en su vientre. La rubia a su lado sonrió con una crueldad disfrazada amablemente. Hola María, no es nada personal, pero David finalmente encontró a alguien que realmente lo completa. María Delgado, de 28 años, había pasado 6 años de su vida tratando de quedar embarazada, 6 años de costosos tratamientos hormonales pagados con su salario de enfermera, citas médicas que consumieron sus economías, y las esperanzas se rompieron mes tras mes. Cuando finalmente lo consiguió, pensó que su familia estaba completa. Nunca imaginó que el nacimiento de su hijo sería la señal para que David pidiera divorcio. Hiciste tu parte, me diste un heredero, continuó David con una frialdad que se cortó más profunda que cualquier bisturí. Ahora podemos seguir nuestras vidas por separado. Jessica y yo queremos formalizar nuestra relación. El apartamento en Los Ángeles que María había decorado con tanta amor durante su embarazo, gastando cada centavo extra en muebles de segunda mano que renovó después de los dobles turnos en el hospital, ahora parecía una prisión. Cada objeto allí representaba una mentira. Cada foto en la pared mostraba a un hombre que nunca existió realmente. David había sido su colega en la facultad de administración, el único que mostró un interés genuino en la girl filipina estudiosa, como solía decir. Ella abandonó la enfermería para apoyar a su negocio prometedor que nunca dejó el periódico, trabajando turnos dobles mientras él desarrolló contactos importantes. María observó a Jessica examinando el aspecto decorativo, como una compradora que inspeccionaba una propiedad. Sus tacones altos hicieron clic en el piso laminado mientras caminaba por la sala de estar, claramente sintiéndose en casa. Sus uñas perfectamente pintadas apuntaban a los objetos como si planeara una redecoración completa. David me dijo que eres una enfermera, dijo Jessica con un tono condescendiente que hizo que cada palabra sonara como un delito calculado. Qué hermosa. Deberías ganar bien para un filipino. Me imagino que ahora que has cumplido tu función biológica, puedes volver a tus turnos nocturnos. La palabra se pronunció como si fuera un diagnóstico médico desagradable. María apretó al bebé contra su pecho, sintiendo una mezcla de dolor físico en la cesárea y un dolor emocional mucho más profundo que la desgarra. David caminó por la casa con un ingenio inquietante, teniendo algunos efectos personales como si hiciera un cambio planificado durante mucho tiempo. Evitó mirar directamente al bebé, como si el niño fuera solo otro elemento en una lista de tareas. Mira, David, dijo Jessica tomando una foto de la luna de miel en sus manos discretas. Realmente te quedaste atrapado en esta situación durante mucho tiempo. Lo bueno es que ahora puedes vivir tu verdadera vida. María recordó las noches en que llegó agotada del hospital y encontró a David jugando videojuegos, quejándose de que no prestó suficiente atención a sus proyectos de negocios. Las cuentas siempre llegaban a su nombre. Los préstamos estaban garantizados con su salario, pero los sueños exitosos siempre fueron suyos. Lo que ninguno sabía era que Mary había encontrado los mensajes entre ellos 3 semanas antes del parto. No solo mensajes románticos, sino conversaciones detalladas sobre cómo deshacerse del equipaje asiático tan pronto como nació el bebé. Había leído cada uno, te amo, enviado a Jessica, cada plan cruel que hicieron para el futuro, cada broma racista sobre la esposa filipina que finalmente cumplió su propósito reproductivo. Jessica había escrito, al menos te dio un hijo rubio con ojos azules, imagínese si saliera tirando de sus genes asiáticos. David había respondido con emojis de risa y agregó, por suerte para mí, ahora puedo tener al hijo sin la madre. Había llorado silenciosamente en el baño del hospital durante el parto, pero algo la había cambiado en ese momento. El dolor había forjado una determinación de frío como el acero. Entre las contracciones, ella había tomado una decisión que cambiaría todo. Voy a conseguir mis cosas, anunció David, dirigiéndose a la habitación como un hotel que pasa. Jessica, ¿puedes comenzar a ver lo que quieres quedarte en el apartamento? Mañana hablamos con el abogado sobre los periódicos. Jessica se rió, una risa cristalina. No te preocupes, María, cuidaré bien de todo esto aquí. Y David también, por supuesto. María permaneció inmóvil en el sofá, empacando suavemente al bebé que dormía ajeno a la tormenta a su alrededor. En el exterior, parecía una mujer destruida y vulnerable, derrotada por las circunstancias, pero sus ojos revelaron algo muy diferente, una calma inquietante de aquellos que ya habían dibujado cada movimiento de un avión meticuloso.
Durante los últimos 3 meses de embarazo, Juanto David pensó que trabajó turnos adicionales por dinero. María había estado ocupada con algo muy diferente. Cada documento que firmó distraído, cada cuenta que ella organizó para él, cada inversión que hizo en nombre de los dos, todo había sido cuidadosamente archivado y documentado. Mientras Jessica comentó sobre el intercambio de muebles con gusto asiático barato por algo más sofisticado y estadounidense, Mary revisó mentalmente los documentos que había fotografiado en secreto, las cuentas bancarias que había descubierto, los secretos profesionales que David pensó que guardó también. El bebé se movió en sus brazos y Mary susurró una promesa silenciosa de que ninguno logró escuchar. Nunca necesitarás avergonzarte de tu herencia, mi amor. Mamá lo garantizará. Lo que David y Jessica no sabían fue que subestimar a una enfermera filipina que trabajó dobles turnos para apoyar a un esposo empresario durante 6 años sería el mayor error de sus vidas. No tenían idea de que estaban enfrentando a alguien acostumbrado a salvar vidas bajo presión, tomando decisiones cruciales en segundos, y nunca se dio una pelea. Mientras planearon su futuro juntos en esa sala, María ya había puesto en marcha algo que transformaría ese momento de humillación suprema al comienzo de la caída más espectacular que Los Ángeles había visto. En su silencio aparentemente sumiso, se formaba una tormenta de que dejaría cicatrices permanentes en aquellos que se atrevieron a subestimar la fuerza de una madre filipina que protegía a su hijo. Si está disfrutando de esta historia retorcida, no olvide suscribirse al canal, porque lo que María planeó te dejará en la mandíbula. En los días siguientes, la casa que María se había convertido en casa se convirtió en un campo de batalla psicológico. David regresó solo para obtener sus cosas, siempre acompañada por Jessica, quien hizo un punto de comentar sobre cada detalle de la decoración, como si fuera una compradora que evaluó una propiedad en el acuerdo. En serio, David, no sé cómo perduraste para vivir aquí durante tanto tiempo, dijo Jessica, pasando su dedo en el estante de los libros de enfermería que María había recolectado a lo largo de los años. Todo es tan básico. María amamantó al bebé en el sofá, fingiendo no escuchar mientras discutían abiertamente los planes para el apartamento. David había comenzado a recibir las llamadas de los abogados, discutiendo la división de bienes como si fuera invisible. La buena noticia es que no tiene derecho a mucho, dijo David por teléfono, caminando por la habitación sin importar que María estuviera allí. Matrimonio en comunión parcial, pero ella nunca contribuyó financieramente. El apartamento está a mi nombre. Lo que no sabía era que cada palabra estaba siendo grabada por el teléfono celular de María, colocada discretamente entre las almohadas del sofá. Durante sus dobles turnos en el hospital, se enteró de que una documentación cuidadosa podría significar la diferencia entre la vida y la muerte, y ahora aplicaría esta lección de una manera muy diferente. Jessica se había establecido en la cocina como un invasivo seguro, reorganizando los gabinetes y tirando los condimentos filipinos que María usó para cocinar. «Estas especias huelen tan fuertes», murmuró, vertiendo botellas enteras en la basura. «No sé cómo podrías comer esta extraña comida, David». Durante las primeras horas, cuando David dormía en hoteles con Jessica, María trabajó en su plan. No solo fue la ira lo que la conmovió, sino una frialdad calculada que había desarrollado durante años, salvando vidas en situaciones de emergencia. Cada insulto, cada comentario racista, cada humillación fue cuidadosamente catalogada y archivada. Su hermana Lisa llamó a San Francisco todos los días. «María, vete con el bebé, ven a vivir conmigo hasta que te organices», rogó. Pero María sabía que huir sería exactamente lo que David esperaba, que desaparecería silenciosamente como una buena inmigrante sumisa. «No voy a ninguna parte», respondió Mary, con una determinación que hizo que Lisa se preocupara aún más. Un sábado, Jessica trajo a un amigo para conocer la casa. Los dos se rieron en voz alta mientras volteaban en álbumes de fotos de la familia de María en Filipinas. «Mira a estas personas», dijo el amigo. «Se ven tan primitivos». María estaba alimentando al bebé en su habitación cuando escuchó que Jessica responde, «Sí». David finalmente se despertó con la vida. Imagine criar a un hijo en este entorno cultural tardío. En ese momento algo cristalizado en la mente de Mary. No se trataba solo de David y Jessica. Se trataba de cada paciente filipina que había visto ser maltratada en el hospital, cada colega que había sido transmitido porque no tenía el perfil estadounidense correcto, cada vez que alguien le había hablado lentamente
asumiendo que no entendía perfectamente inglés. David había comenzado a presionar para que firmara los documentos de divorcio rápidamente. Cuanto más tomes, más complicado será, dice fue, balanceando los documentos frente a él. Mi abogado dijo que si no colabora, incluso puede perder la custodia compartida. Era una mentira, y María lo sabía debido a los años que había trabajado en el sector pediátrico, viendo casos de custodia, pero David no sabía que ella sabía. Continuó subestimando a la enfermera filipina, que había sufrido sus sueños fallidos durante 6 años. Jessica había comenzado a publicar fotos del apartamento en sus redes sociales, marcando a David y escribiendo subtítulos como «Finalmente en casa» y «Comenzando nuestra vida real juntos». Cada publicación era un estrangulador público en la dignidad de Mary, pero también más evidencia de la colección que había estado estableciendo metódicamente. En la 4ª semana, David llegó con una propuesta financiera insultante. «Mira, María, seré generoso. Puedes obtener $5,000 y tu ropa. El resto se queda conmigo. Es más de lo que puedes hacer en la corte». María miró el periódico, luego a David y finalmente a Jessica, quien sonrió victoriosamente en la esquina de la habitación. «Necesito tiempo para pensar», dijo con calma. «¿Es hora de qué?», explotó Jessica. «David está siendo más que justo contigo. De hecho, es demasiado generoso». Esa noche, después de salir a cenar y publicar fotos más provocativas en las redes sociales, María abrió su computadora portátil y comenzó a escribir. No es una respuesta a la propuesta de divorcio, sino algo mucho más devastador. Lo que David y Jessica no sabían era que subestimar a una enfermera filipina que había pasado 6 años documentando cada mentira, cada cuenta oculta, cada truco fiscal que había cometido, sería la decisión más costosa de sus vidas. Estaban a punto de descubrir que la mujer que consideraba una víctima fácil había construido, de hecho, metódicamente, el caso más sólido que cualquier abogado de divorcio había visto. Mientras celebraban su aparente victoria, María terminó el último detalle de un plan que transformaría esa humillación en una lección de los ángeles. Nunca olvidaría el verdadero significado de subestimar la fuerza silenciosa de una madre que protege su futuro. Mientras David y Jessica celebraron su victoria con cenas costosas publicadas en las redes sociales, María había comenzado a poner en práctica algo que nunca esperarían de una enfermera simple filipina. Durante sus noches de insomnio, mientras amamantaba al bebé, no estaba perdiendo el tiempo con la autocompasión. En cambio, abrió su computadora portátil y trabajó en algo que haría que esa humillación pareciera el juego de un niño en comparación con lo que viene. Su hermana Lisa finalmente logró visitar Los Ángeles, llegando a un vuelo de San Francisco, con una determinación filipina de que David había subestimado por completo. Lisa era una abogada corporativa que se especializa en fraude financiero, y cuando vio las condiciones en las que María vivía, su ira era instantánea. «María, muéstrame todo lo que tienes sobre este gusano», dijo Lisa, abriendo su propio libro de trabajo en la mesa de la cocina donde Jessica había tirado a Filipinas días antes. María presentó su colección de evidencia como enfermera, presentaría un registro médico, organizado, detallado y devastadoramente completo. Cada mensaje de texto, cada foto de las redes sociales, cada documento financiero que David había firmado distraído estaba allí, catalogado por fecha y relevancia. «Dios mío, María», susurró Lisa, hojeando los documentos. «No tenía idea de a quién se estaba moviendo, ¿verdad?». David continuó sus visitas para presionar para la firma de documentos de divorcio, siempre acompañado por Jessica, quien había comenzado a redecorar a la casa como si ya fueran suyos. Habían pintado sobre las fotos familiares que María había colgado, reemplazándolas con una decoración más estadounidense, como le gustaba decir a Jessica. «Mira, María», dijo David un jueves, sacudiendo los papeles impactante, «mi paciencia tiene un límite. Estás siendo terco a nada. Pronto aceptas esta propuesta de que todavía soy generoso». Jessica agregó con esa sonrisa venenosa que había perfeccionado. «David, claramente está tratando de chantajearnos emocionalmente. Es típico de estas culturas dramáticas». Lo que no sabían era que cada palabra estaba siendo grabada por el teléfono de Lisa, posicionada discretamente entre los juguetes del bebé. Como abogada, sabía exactamente qué evidencia se necesitaría destruir por completo la narrativa que David intentaría construir en la corte. Durante estas semanas, María descubrió que David había estado mintiendo mucho más que solo asunto. Las oportunidades de negocio que perseguía con su dinero eran,
De hecho, esquemas piramidales en los que había perdido casi todas las economías de la pareja. Debe más de $80,000 en tarjetas de crédito que abrió a su nombre, explicó Lisa, revisando los extractos bancarios. Y mira esto aquí, lo declaró como un dependiente de su empresa para obtener beneficios fiscales, pero nunca le pagó un salario oficial. Con cada revelación, María sintió una mezcla de ira y gratitud, enojo por la traición sistemática, gratitud por finalmente tener un aliado que entendiera exactamente cómo convertir cada David y mentir en un arma legal aguda. Jessica había comenzado a publicar fotos del bebé en sus redes sociales, refiriéndose a él como «nuestro hijo», en subtítulos que hicieron que el estómago de María se volviera. Una de las fotos mostró a Jessica sosteniendo al bebé con la leyenda «Finalmente una familia completa, lejos de las influencias tóxicas». Ella está construyendo un caso de alienación parental, explicó Lisa, pero también nos está dando evidencia de que está tratando de apropiarse de la identidad de la madre de su hijo. Esto será útil. David había comenzado a atraer amigos para conocer la casa, presentando a Jessica como la nueva propietaria del lugar, mientras María estaba en el dormitorio con el bebé. Las altas risas y los comentarios sobre, finalmente tener una verdadera mujer estadounidense, resonaron en la casa que había convertido en casa. Una noche, después de que David y Jessica se fueron a una de sus celebraciones públicas, María y Lisa se sentaron en el piso de la habitación, rodeados de documentos, con el bebé durmiendo entre ellos. «María, ¿sabes lo que tenemos aquí?», dijo Lisa, organizando la evidencia en baterías cuidadosas. «No es solo un caso de divorcio, es fraude financiero, apropiación indebida, discriminación racial documentada e intento de alienación de los padres». Mary miró a su hermana con una calma que hizo que Lisa entendiera por qué David había subestimado tan drásticamente a la mujer que pensaba conocer. «Lisa, no solo quiero divorciarlo, quiero que entienda el costo real de humillar a una madre filipina que pasó 6 años apoyando sus sueños fallidos». Si bien David publicó fotos de champán en las redes sociales, celebrando su libertad y vida real con Jessica, no sabía que cada publicación estaba siendo captura de pantalla y se sumó al creciente archivo de evidencia que probaría su irresponsabilidad financiera y emocional. Lo que David y Jessica no sabían era que subestimar a una enfermera filipina que había pasado 6 años documentando cada mentira, cada gasto irresponsable, cada trampa fiscal, sería solo la primera de una serie de errores de cálculo que los llevaría a una caída tan espectacular que se convertiría en una leyenda en Los Ángeles. Esa noche, mientras tostaban su aparente victoria, María terminó los últimos detalles de un plan que transformaría esa humillación en una lección sobre subestimar la fuerza silenciosa de una madre que protege no solo a su hijo, sino también su dignidad y su herencia cultural. El lunes siguiente, David se despertó con docenas de notificaciones en su teléfono celular. Su primera reacción fue de irritación, hasta que vieron lo que era: proceso de fraude fiscal, apropiación indebida y alienación parental impulsada por María Delgado contra David Chen y Jessica Morrison. El documento legal se había enviado a todos sus contactos profesionales, incluidos clientes y compañeros de trabajo. «¿Qué diablos es esto?», David gritó sacudiendo a Jessica despierta. «Ella no puede hacer eso. No hay dinero para un abogado». Jessica, todavía somnolienta, tomó su propio teléfono celular y su rostro pálida al instante. Sus redes sociales estaban siendo bombardeadas con mensajes y comentarios en todas las fotos que había publicado en el apartamento y el bebé. «David, mira eso», dijo con una voz tremenda. «Alguien está compartiendo impresiones de nuestras conversaciones privadas. ¿Cómo alguien recibió nuestros mensajes?». En el bufete de abogados de Lisa, María observó que todo se desarrollaba con la calma de una enfermera que monitorea los signos vitales durante la cirugía crítica. Cada reacción, cada pánico, cada intento desesperado de control de daños fue exactamente lo que había predicho. Las impresiones de mensajes racistas entre ellos ya tienen más de 50,000 acciones, informó Lisa, monitoreando las redes sociales en tiempo real. Y mira, los compañeros de trabajo de David comenzaron a hablar. Parece que también tenía un historial de comentarios discriminatorios en la oficina. David trató desesperadamente de controlar el daño llamando a todos los clientes a explicar la situación. Pero María había sido estratégica. Los documentos legales incluían evidencia detallada de cada fraude fiscal que había cometido usando su nombre. «El señor Chen», dijo su asistente por teléfono,
El contador de la compañía Morrison & Associates llamó cancelando el proyecto. Dijeron algo sobre no querer asociarse con alguien bajo investigación por discriminación racial. Jessica se había encerrado en el baño del apartamento, tratando de eliminar frenéticamente las publicaciones de redes sociales. Pero era demasiado tarde. Cada foto de ella se refirió al bebé como «nuestro hijo». Había sido una captura de pantalla y era siendo utilizado como evidencia de intento de alienación parental. «David, mi madre me llama sin parar», gritó desde el baño. Mis padres vieron las noticias en línea. Están furiosos. La situación empeoró cuando el jefe de David llamó el martes. «Chen, necesito verte en mi oficina». Ahora, la voz estaba fría y no admitió ninguna discusión. Cuando David vino a trabajar, encontró al equipo de recursos humanos esperándolo con un montón de documentos. No fueron solo las acusaciones públicas, fueron testimonios de colegas que finalmente se sintieron cómodos informando años de comentarios discriminatorios que hizo en la oficina. El señor Chen, dijo el director de HR, 3 empleados de la compañía han presentado quejas formales sobre los comentarios racistas que ha hecho a lo largo de los años. Tenemos registros y testigos internos de correo electrónico. Lo que David no sabía era que Mary había documentado meticulosamente no solo su fraude financiero, sino también sus mentiras para los clientes, los contratos que firmó por servicios prometedores que no pudo entregar, los pagos tempranos que desvió al gasto personal. Cada mentira había sido catalogada con la precisión de un registro médico. También está la cuestión de los gastos falsos que ha presentado, continuó el director, los documentos deslizantes alrededor de la mesa. $47,000 en reembolsos fraudulentos en los últimos 2 años. El miércoles, David perdió a su cliente más grande cuando se filtraron impresiones de sus mensajes a Jessica, incluido uno en el que se jactó de curlar al cliente filipino durante otros 6 meses, porque siempre son muy educados para quejarse. El cliente en cuestión, el señor Santos, era el dueño de una cadena de restaurantes filipinos en Los Ángeles. No solo canceló los 200,000 contratos, sino que también publicó una declaración pública sobre la importancia de elegir socios comerciales que respeten todas las culturas. «Esto no puede estar sucediendo», murmuró David, caminando en círculos por el apartamento que ahora parecía una prisión. «Ella es solo una enfermera. ¿Cómo lo consiguió todo?» Jessica había comenzado a recibir llamadas de ex compañeros de trabajo, preguntando si las acusaciones de discriminación racial eran ciertas. Su reputación profesional como gerente de marketing se estaba desmoronando en tiempo real. Jessica Morrison celebra separar al bebé de madre asiática en publicaciones públicas. Leyó el titular de un blog de chismes de Los Ángeles que había descubierto sus redes sociales. Las capturas de pantalla de sus crueles publicaciones se compartían masivamente. El jueves, el golpe más devastador llegó a través del abogado de David. «Señor Chen, la situación fiscal es grave. El IRS está investigando no solo sus declaraciones personales, sino que también utilizó el estado de casado para reducir los impuestos mientras mantiene las cuentas en secreto». David descubrió que Mary había proporcionado a las autoridades fiscales cada documento que demostró que la había declarado como dependiente de los beneficios fiscales, pero que nunca había compartido los ingresos reales o los gastos que hizo con su dinero. «David, necesito decirte algo», dijo Jessica un jueves con bolsas listas en la entrada. «Mis padres me dieron un ultimátum. O me alejo de esta situación o me cortaron los antecedentes fiduciarios». Fue en este momento que David notó la verdadera extensión del plan de Mary. No se trataba solo de divorcio, se trataba de justicia completa durante 6 años de humillación sistemática. «Además», continuó Jessica evitando mirarlo, «dijo mi jefe que la compañía no puede asociarse con alguien involucrado en escándalos raciales. Estoy siendo invitado a despedirme». David vio a Jessica irse a tomar no solo sus cosas, sino también los muebles caros que habían comprado con el dinero desviado de sus cuentas conjuntas, y María ni siquiera se despidió correctamente, solo murmuró algo sobre no poder permitirse ser arrastrado hacia abajo. El viernes, llegó el golpe final. Lisa había logrado congelar todas las cuentas bancarias de David a través de una orden judicial, alegando que el dinero se había obtenido a través de fraude, usando el nombre de Mary. «Señor Chen», dijo el gerente del banco por teléfono, «todas sus cuentas fueron congeladas. Investigaciones federales para la evasión fiscal. Deberá asistir al IRS el lunes». El apartamento ahora estaba vacío y silencioso.
Jessica había tomado todo lo que consideraba valioso, dejando solo los muebles que María había comprado con su propio dinero años antes. David miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaba literalmente rodeado por los fantasmas de su vida con María, solo, sin dinero, sin clientes, sin Jessica, y enfrentando una investigación federal. David finalmente entendió que había subestimado por completo a la enfermera simple filipina, que sufrió sus sueños fallidos durante 6 años. Esa noche lo intentó. Llame a María. El teléfono sonó una vez antes de ir directamente al buzón. El mensaje fue claro y agudo. Tenías 6 años para tratarme con dignidad. Ahora tienes toda la vida para aprender las consecuencias de no haberlo hecho. Mientras David se preparó para enfrentar las consecuencias legales y financieras de sus acciones, algo aún más devastador lo esperaba. Mary no solo había destruido su regalo, sino que había construido meticulosamente un futuro que cayera solo al comienzo de una lección, que haría eco de Los Ángeles, sobre el verdadero costo de subestimar la determinación de una madre que protege a su hijo y su dignidad. Lo que David no sabía era que la tormenta que había destruido su vida era solo el primer movimiento de una sinfonía de justicia que transformaría esa humillación inicial en una leyenda sobre cómo la verdadera fuerza no es de crueldad, sino de la dignidad inquebrantable de aquellos que se niegan a aceptar la injusticia como destino. 6 meses después, María estaba sentada en el porche de su nuevo hogar en Pasadena, una gran propiedad de jardín donde el bebé podía jugar de manera segura, lejos de la toxicidad que había marcado sus primeros meses de vida. El sol de la tarde iluminó los diseños arquitectónicos extendidos sobre la mesa, proyectos de una clínica comunitaria que estaba proyectando para servir a familias inmigrantes en Los Ángeles. La transformación había sido espectacular. Después de que la evidencia de fraude fiscal y discriminación racial se hicieron públicas, María había recibido ofertas de trabajo de 3 oficinas arquitectónicas diferentes. Ella eligió comenzar su propio negocio, que se especializa en proyectos comunitarios, y en unos meses ya tenía una lista de espera de clientes que admiraban no solo su talento, sino su historia de resistencia. «Tía María está en la televisión nuevamente», gritó su sobrina desde el interior de la casa, donde vio noticias locales. María sonrió, ajustando al bebé en su regazo. Su historia se había convertido en un símbolo de resistencia en la comunidad filipina de Los Ángeles, inspirando a otras mujeres inmigrantes a no aceptar tratamientos discriminatorios. Había sido invitada a hablar con universidades, apareció en podcasts sobre el emprendimiento femenino, y su arquitectura Instagram tenía más de 100,000 seguidores. Lisa se había mudado a Los Ángeles para administrar los aspectos legales del crecimiento exponencial de los negocios de Mary. Habían transformado esa experiencia traumática en una plataforma para ayudar a otras mujeres en situaciones similares, ofreciendo asesoramiento legal gratuito para casos de divorcio que involucran fraude financiero. La demanda contra David se finalizó hoy, dijo Lisa, llegando con una carpeta de documentos y una sonrisa satisfecha. Pagará pensión por 18 años, más daños al fraude fiscal y apropiación indebida. Total, $420,000. María sacudió la cabeza, más aliviada que el vengativo. ¿Y Jessica? Perdió su trabajo, fue demandado por su propia compañía por daños a la imagen corporativa y vive con sus padres en Nebraska. Parece que el fondo fiduciario de la familia se congeló por razones fiscales relacionadas con el escándalo. Lisa se rió. Ironía del destino. El bebé había comenzado a caminar, y sus primeras palabras eran una mezcla de inglés y tagal, tal como Mary había planeado. Ella se aseguró de que él se enorgulleciera de su herencia filipina, algo que David había tratado de borrar sistemáticamente durante años. David, a su vez, había perdido absolutamente todo. Sin clientes, sin dinero, enfrentando una investigación federal, había tratado de conciliarse no solo con María, sino también con varios antiguos clientes que habían descubierto su fraude a través de la exposición pública del caso. Sus desesperados intentos de contacto fueron bloqueados automáticamente por el sistema legal que Lisa había implementado. Trató de solicitar un trabajo en el señor Santos ayer, dijo Lisa, refiriéndose al empresario filipino que había cancelado los 200,000 miles de contratos con David. Obviamente fue rechazado a tiempo. La ironía era deliciosa. David, que había estado bromeando en la red de contacto asiático, encontró de la peor manera posible de que la comunidad filipina de Los Ángeles no solo era próspera e influyente,
sino que también tenía una memoria muy larga para los problemas de discriminación racial. María había recibido una propuesta de un editor para escribir un libro sobre su experiencia. El título provisional fue La enfermera que sanó su propia vida, una historia de justicia y comienzo. Los derechos cinematográficos ya estaban siendo negociados por un valor que haría llorar a David si lo supiera. ¿Sabes lo que más me satisface?, María le dijo a Lisa, mirando al bebé jugar en el jardín. No es ver a David sufrir las consecuencias, es saber que nuestro hijo crecerá viendo que su madre nunca ha aceptado ser tratada como menos que merecida. La clínica comunitaria que María estaba proyectando se inauguraría el próximo año, ofreciendo servicios médicos y legales gratuitos a las familias inmigrantes. El proyecto había recibido fondos de una fundación internacional de derechos humanos. Impresionado por su historia de resistencia y superación, Jessica había tratado de reconciliarse a través de los mensajes de las redes sociales, alegando que había sido influenciada por David y preguntando a una segunda oportunidad para demostrar que no era realmente racista. Los mensajes fueron capturas de pantalla y se agregaron al archivo de evidencia que Lisa mantuvo, si fuera necesario para futuros procesos. La mejor parte, dijo Lisa, mostrando noticias sobre la tableta, es que su historia ha inspirado cambios en la legislación estatal sobre protección financiera para cónyuges víctimas de fraude. María sonrió, pensando en todas las mujeres que se beneficiarían de estos cambios en el futuro. Su dolor se había convertido en un propósito, su humillación en fuerza para otros en situaciones similares. Esa noche, mientras ponía al bebé a dormir, María reflexionó sobre el viaje que había viajado. 12 meses antes era una enfermera agotada que apoyaba los sueños fallidos de un marido ingrato. Hoy, él era una empresaria respetada, una voz poderosa en la comunidad y especialmente una madre que había garantizado a su hijo a crecer en un entorno donde su patrimonio cultural sería celebrado, no oculto. David había tratado de reducirla a un estereotipo, la esposa sumisa filipina que existiría solo para cumplir sus propósitos. En cambio, se había convertido en todo lo contrario, una mujer que volvió su dolor en el poder, su injusticia en la justicia a los demás y su aparente derrota en la victoria más completa que Los Ángeles había presenciado en años. La lección fue clara y poderosa. Subestimar a una mujer filipina que trabajó durante años para apoyar los sueños de otra persona no es solo un error de cálculo, es una garantía que descubrirá, de la manera más dolorosa posible, el verdadero significado de la frase «La mejor venganza es éxito exitoso». Si esta historia de justicia, superación e inteligente venganza ha tocado su corazón, asegúrese de suscribirse al canal para obtener más historias que demuestren que a veces el karma necesita un poco de ayuda de la nuestra para hacer justicia justamente espectacular.